otras presentaciones anteriores, ¿no? Como la de Paulina Pesat, que está aquí presente, Jorge Martínez, Manuel Moreno y mucha otra gente que ha estado con nosotros. Y pues por supuesto que están invitados a próximas sesiones. Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a presentar a nuestro invitado de hoy. El tema es Más allá de las imágenes, fotografías, zoológicos humanos y los archivos. El doctor Cristian Báez Allende. Él es licenciado en Historia y licenciado en Estética por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Historia por la Universidad de Santiago de Chile y doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es académico e investigador. Sus áreas de interés han sido las representaciones del mundo indígena de América, el patrimonio cultural y el heavy metal extremo. Actualmente es miembro del Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y docente en el Magíster de Patrimonio Cultural de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso en Chile. Entonces, sin más preámbulo, tienes la palabra, Cristian. Si gustas, puedes comenzar a compartir tu pantalla y pues bienvenido. Es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, colegas, amigos. Se ve la pantalla, ¿no? Es correcto, se ve. Perfecto. Antes que todo, agradecer esta invitación. Yo antes de comenzar, les decía a mis colegas que para mí no es primera vez que desde México me hacen esta cordial invitación y la verdad que siempre es una sorpresa porque eh, el conocimiento afortunadamente todavía vaga por los más increíbles espacios de manera democrática y logramos contactarnos sin tener una comunicación previa, salvo el conocimiento, salvo el compartir lo que uno humildemente va encontrando en el camino de la investigación y lo va haciendo y lo va socializando. Así que en ese sentido, Manuel, Jorge, muchas gracias. Eh, Hoy día quiero mostrarles el resultado de básicamente una investigación que comienza por allá por el año 1998, exactamente cuando compro una imagen en la Plaza de Armas de Santiago, imagen que hasta el día de hoy se ha convertido en la imagen que me ha acompañado toda esta investigación hasta el año aproximadamente 2018, cuando yo decido ya parar la investigación en este ámbito por razones que después les voy a comentar, y que hoy día estoy comentando con ustedes, dado los diferentes contextos que podemos mirar esta investigación. Le comentaba a mis colegas también que el año 2022 estuve por allá en la universidad, en la UNAM, haciendo una propuesta, una muestra muy similar a esta, pero en un contexto de historia de la ciencia. Hoy día se me convoca para ver el tema archivo, el tema del uso de la imagen, que considero yo que un poco más práctico, pero también es una nueva óptica para mirar mi investigación. ¿Cómo podemos verla, por ejemplo, también desde el punto de vista de los derechos humanos, como una vez me convocaron acá en Chile, como también podemos verla de la historia de los pueblos originarios, y como también podemos verla de la historia de Europa del siglo XIX? O sea, tiene diferentes miradas, así que en ese sentido agradezco la invitación y sin más preámbulo entramos en materia y quiero compartir esta imagen que es una imagen que yo siempre pongo en mis clases de patrimonio, especialmente en el ámbito del patrimonio documental, porque cuando hablamos de archivos, lo que estamos hablando es no solamente de nuestro pasado, no solamente de documentos que nos sirven para hacer una apropiación efectiva de alguna propiedad, no para solamente ver documentos que nos sirven para comprar y vender, sino que también nos sirven para entender quiénes somos. ¿Qué somos hoy día? ¿Por qué somos lo que somos hoy día? Ahí en la diapositiva pongo el No quiero ser Leonard a propósito de una película, no sé si ustedes vieron la película, por lo menos aquí en Chile llegó como Memento, que es una película que habla de una persona que pierde la memoria, que tiene pérdida de memoria en corto plazo. Por lo tanto, toda la película el tipo se tatúa, fotografía, se escribe en el cuerpo, se tatúa en el cuerpo todo lo que considera él importante porque va a perder la memoria en 5 minutos. Yo no quiero ser Leonard. Yo quiero tener una memoria de lo que soy, de lo que somos como sociedad y tratar de entendernos también. Esa acta que ustedes ven ahí es un acta de fundación de mi equipo favorito, que es Colo-Colo. Esa acta habla de la fundación de este equipo, equipo de fútbol, ¿cierto? Que está en el Archivo Nacional. Y la pongo no solamente porque soy hincha, soy fans de ese equipo, sino que también tiene que ver con el tema del reconocimiento y del tema afectivo.
¿cierto? En el archivo están aquellos documentos que me ayudan a entender quiénes somos, por qué somos de esta manera y tienen justamente esta relación afectiva con lo que yo soy hoy día. Por lo tanto, este documento que para mucha gente no tiene ningún sentido, no tiene ninguna relación con su vida, para mí y para muchos otros tiene un sentido fundacional. Y eso está en el Archivo Nacional de Chile. He seleccionado esta imagen porque justamente ellos, el Archivo Nacional, cuando uno hace una visita, la ponen como justamente con otras imágenes, con otros documentos justamente para marcar cuán cerca de nosotros está nuestra historia a partir de los archivos. Pero antes de continuar, y ahora entrando en materia, hoy día quiero hablar sobre un conjunto de imágenes fotográficas, que muchas de ellas están en archivos. Imágenes fotográficas que nos hablan de un territorio que es Tierra del Fuego y Patagonia, ¿cierto? A grandes rasgos, por favor, muy a grandes rasgos, podríamos decir que es un territorio que incluso hasta hoy día se habla que es el principio o el fin del mundo, ¿ya? Siempre está esa, esa frase, especialmente desde el punto de vista turístico. Eh, Desde el punto de vista de mi investigación, podríamos hablar de 4 siglos de construcción de una imagen de un habitante originario de este territorio, con los más diversos apelativos y calificativos, miserables, gigantes, primitivos, etcétera. Especialmente, recalco aquí la frase de Darwin cuando pasa por esta zona en la cual indica que, no lo voy a decir exactamente, pero lo que quiere decir él que en castellano algo así como que él nunca había visto seres más miserables, más abyectos en la faz de la tierra, ¿ya? Desde todo punto de vista, especialmente desde el punto de vista físico, el olor, todo decía que eran seres absolutamente miserables, abyectos. Después con los años él se disculpa y en realidad en fin. Pero es un territorio además que está incorporado muy tarde, o mejor dicho, está incorporado a fines del siglo XIX a lo que es Argentina y Chile. Chile, entre paréntesis, conforma su territorio en apenas 10 años, entre 1880 y 1890, más o menos. Chile, a partir de varios sucesos, conforma lo que es hoy día el territorio nacional, especialmente a partir de conquistas bélicas. En el norte, con Perú, Bolivia, en tratados con Argentina y hasta el día de hoy con conflictos fronterizos con Argentina en este territorio que es Patagonia y Tierra del Fuego, ¿no? Es un territorio en disputa latente. Ya es un territorio en disputa latente, no solamente desde el punto de vista geopolítico, sino que también desde el punto de vista identitario. De hecho, nuestros compatriotas de esta zona todavía ellos se consideran más magallánicos que chilenos y también más magallánicos o patagones que argentinos. Ellos comparten, digamos, un territorio que hoy día podríamos decir que tiene una connotación más bien identitaria desde el punto de vista del territorio más que nacional. Eso es a grandes rasgos el territorio del cual yo me ubico desde el punto de vista geográfico. Y desde el punto de vista de los pueblos que en mi investigación fui trabajando. Este es un mapa muy esquemático de lo que es el extremo sur de Chile y Argentina, y son 4 pueblos más o menos los que yo he trabajado, que son los Cahuéscar o Alacalufes, Yaganes o Yámanas, pues siempre está esta distinción entre cómo los llaman y cómo ellos se denominan, ¿cierto? Que son pueblos básicamente canoeros. Y también están los Selknam, Huonas y los Auniquén o Tehuelche, que son pueblos pedestres. Hay una definición de un pueblo Haush o Manequenks, que es una derivación del pueblo Selknam, que lo pongo ahí también por si en una de las imágenes, no creo acá en esta presentación, pero para que ustedes lo tengan en cuenta. Básicamente son 4 grandes pueblos que curiosamente, y digo curiosamente y con un poco de vergüenza, mi formación escolar, secundaria, hace mucho tiempo atrás, siempre se hablaba de pueblos extintos, de pueblos que ya no existían, de pueblos que desaparecieron. Sin embargo, hoy día todavía hay comunidades vivas y hasta el día, y de hecho hasta muy poco el Estado recién vino a reconocer la existencia y presencia de estos pueblos de manera viva, ¿ya? Y de hecho están dentro de nuestra ley indígena, que es muy tardía, del año 1993, 2006 y 2010 son los procesos de reconocimiento, y recién el 2020, perdón, 2010, dije no, 2023 recién vinieron a ser reconocidos, por ejemplo, el pueblo Selknam o Ona como un pueblo vivo. Por lo tanto, estamos hablando también de una ignorancia
de un Estado e ignorancia también de parte de los que habitamos este territorio de lo que hoy día es Chile. Ya que hablamos de imágenes, esta es una de las primeras imágenes de lo que es vamos a decir, descubrimiento, encuentro, qué sé yo, o el paso, ¿cierto?, de Magallanes por este estrecho que lleva su nombre hasta el día de hoy, realizado por un famoso, vamos a decir, editor en palabras modernas, Teodoro de Brie, en 1594, en uno de sus grandes libros que recopila y recupera muchos grabados y grabados principalmente y silografías que están muy mal hechas. El tipo lo que hace es recopilarlas y mejorarlas y por supuesto poner un poco de fantasía también y mucho condimento mitológico, digamos, a lo que eran estas imágenes de lo que hoy día conocemos como América. Se dice incluso que, si bien es cierto, Cristóbal Colón fue el que llegó a este continente, el que realmente dio a conocer América, a conocer en Europa fue Teodoro de Brie. Ya, y esta imagen es bien impactante, como ustedes pueden ver, no nos vamos a tener ella porque estaríamos un semestre completo hablando de lo que existe en la imagen, pero como ustedes pueden ver ahí hay personajes provenientes de la mitología griega, que sé yo, solamente me voy a detener en un personaje que está, me parece que en pantalla a mano derecha, que hay un personaje que está tragando una flecha que sería lo más cercano a este Patagón, a este ser que habita la Patagonia, ¿ya? La palabra Patagón y Patagonia provienen de un cuento caballeresco, ya uy, no me acuerdo el nombre, Primaglión o Primaglión, uy, se me olvidó, mil disculpas, pero es un cuento de caballería que era muy conocido en la época y ahí existía un personaje, un gigante que se llamaba el Patagón. En ese cuento de caballería se inspira el nombre Patagonia y la denominación de estos indígenas patagones que son, entre comillas, muy entre comillas, por favor, famosos por su altura, ¿ya? Esta imagen de 1594 se va repitiendo a lo largo de los siglos, como decía anteriormente, esta construcción visual del indígena a partir justamente de estas categorías. Ahí tenemos una imagen de Bougainville, por ejemplo, donde se repite este estereotipo del gigante. Tenemos estas imágenes del jesuita Thomas Falkner en 1774, donde tenemos estos dos seres que ya adquieren cierta fisonomía más bien europea, ¿cierto? Tanto estas cosas como escultórica, ¿no? Más que relativa a los pueblos originarios. Y también estos apelativos que comentábamos al principio de lo miserable, lo abyecto, lo enfermo, etcétera, etcétera, en este personaje de un viajero, Charles Wilkes, ya en el pleno siglo XIX, ¿cierto? Donde podemos ver una figura ahí más bien esquelética, más bien un poquito deforme, de este nativo de la Tierra del Fuego. Como ustedes pueden ver, entonces hay una pequeña, casi un timbre, ¿cierto? En la muestra visual de estos indígenas a partir de las imágenes que existen en los libros de viajes desde el siglo XVI al siglo XIX. En mi caso, mi trabajo fundamentalmente se remitió a 282 imágenes fotográficas en su mayoría, ¿ya? 282 imágenes son mi corpus documental, el cual yo baso mi investigación. ¿Cuál fue mi hipótesis de trabajo? Mi hipótesis de trabajo fue que, o es, ¿no? Porque todavía la sostengo, que justamente estas imágenes fotográficas reflejan una construcción de un modelo del ser indígena fueguino patagón que obedece a ciertas particularidades étnicas que ya están casi como ya escritas en fuego, ¿cierto? Por lo tanto, y aquí voy a hacer un pequeño spoiler, responden más a los atributos propios de los productores de imágenes que a la condición propia de los indígenas. Es decir, ¿a quién vemos realmente? ¿Vemos a los indígenas o vemos a las personas que construyeron las imágenes? Que también podríamos extrapolarlo, ¿cierto?, a la fotografía y por qué no también decirlo a los que producen imágenes audiovisuales. ¿A quién estamos viendo realmente? Al final vamos a conversar esta pregunta un poco spoiler, ¿cierto?, de la investigación. Por lo tanto, desde el punto de vista de la utilización y reproducción, algunas de ellas han pasado a pertenecer a un conjunto que es sagrado, podríamos decir, de lo que sería el fueguino patagón al momento de evocar las imágenes. O sea, este poder de la imagen es tan fuerte que hasta el día de hoy
se va replicando incluso en los más variados contextos, incluso muy ajeno al mundo de las llamadas humanidades y ciencias sociales, que también lo vamos a ver. Y desde el punto de vista de la circulación de estas imágenes, ¿cierto? Cuya presencia principalmente está en archivos y museos y otros contextos que también veremos, reafirman esta posibilidad o esta construcción o lo que yo denomino hiperconstrucción del modelo visual del fueguino patagón, ¿ya? Incluso a partir de las intervenciones y la utilización de estas imágenes. Por lo tanto, aquí estamos en presencia de una construcción visual de un ser humano que lleva 5 siglos, ¿cierto? Aproximadamente, con un estereotipo visual que ha sido construido desde el siglo XVI. Estas imágenes han venido a reforzar ese estereotipo, ¿cierto? Han venido a reforzar ese modelo o esa hiperconstrucción de este indígena a partir de un modelo visual, ¿ya? El poder de las imágenes. Aquí, esta imagen resume todo lo que yo he dicho. Aquí tenemos a un personaje cuyo nombre, en este caso en un archivo en Italia, lo encontré como Daniel Alacalufe. Alacalufe es el término del mundo de los indígenas cahuéscar, que son los habitantes de los fiordos patagónicos, ¿cierto? En canoas. Y en él están todos los atributos de los diferentes pueblos que les mostré en la segunda o tercera imagen del mapa. Porque él reúne, por ejemplo, el arco y flecha que es del mundo Selknam, esta capa que es del mundo Selknam, esta atrás es una canoa del mundo Cahuéscar o Yagán. El gorro que tiene es de un cazador-recolector, por lo tanto en él se juntan todos los elementos de lo que sería un fueguino ideal, ya a pesar que el nombre incluso es de una sola etnia o grupo indígena. En él se resume visualmente todo lo que nosotros le atribuimos a estos pueblos a partir de la imagen fotográfica. ¿Cuál podríamos decir que es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de este trabajo entonces? Yo aquí me remito a una antropóloga. Eso me refería en la conversación previa con mis colegas diciendo que yo soy historiador, pero mi trabajo está muy cercano a lo que es la antropología visual y y otras disciplinas eh, no alejadas de la historia, pero sí con una perspectiva bastante transdisciplinaria, podríamos decir, que es Deborah Poole, una antropóloga estadounidense, que ella analiza las estrategias de producción y circulación de las imágenes del mundo andino. Y ese modelo es el que yo ocupo para analizar estas imágenes desde el punto de vista de la producción y circulación en contexto de fotografías de muestras zoológicas o muestras humanas, ¿cierto? Por lo tanto, a través de estas fotografías, de contextos de exhibición, podríamos hablar en un sentido genérico, exhibición tanto de zoológicos humanos como otras que ya veremos, lo que pretendo es hacer historia con las imágenes, construir historias con las imágenes como fuentes, ¿ya? Con todo lo que implica construir historia con un tipo de fuente específico que muchas veces se puede, como alguna vez me dijeron en una de mis defensas de tesis de magíster, se puede clausurar el documento fácilmente si es que no tengo más antecedentes. ¿Ya? Que es una pregunta muy interesante del seminario, o sea, ¿cuáles son los límites, ¿cierto? ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con imágenes? Que ya podemos conversarla después en su minuto de las preguntas o de las reflexiones. Manuel, una pregunta. ¿Intervienen de inmediato con alguna pregunta o prefiere que las dejemos para el final? Yo creo que podemos guardarlas para el final. Perfecto. Por si Podemos alguien quería pasar las intervenir. Perfecto, preguntas y comentarios. perfecto. Voy a seguir entonces. ¿Cuál es mi punto de partida? El estatuto de las imágenes fotográficas. Voy a resumir a muy grandes rasgos todos aquellos elementos que podríamos decir que son los méritos, pero también son las clausuras de los documentos fotográficos. Su silencio, ¿cierto? En este caso, el contexto de producción, pero tiene muchos contextos de circulación. O sea, hay un productor, un operador de la máquina fotográfica que la realiza para una función, pero este documento se libera y circula por contextos insospechados. Podríamos hablar de la biografía de una imagen, incluso citando a mi colega y amigo Peter Mason, que fue mi director de tesis doctoral también. Sin embargo, estas imágenes y los contenidos de ellas, hasta el día de hoy,
este seminario quizá es una bofetada, lo que voy a decir, ¿cierto? Han sido ocupadas tímidamente en el ámbito de la historia, al menos en la historia que yo les comenté, que yo, con la cual yo me formé en mis inicios, ¿cierto? Donde la tradición escrita era la tradición que teníamos que tener en nuestra formación inicial, ¿cierto? Porque yo podría haberme declarado cuando salí de la licenciatura en historia un ignorante, un analfabeto visual, sonoro, etcétera. ¿Cierto? Porque aquí también puede estar la música, puede estar las imágenes, los audiovisuales, etcétera. Símbolos del predominio social, obviamente la imagen fotográfica tiene este tema del siglo XIX especialmente. Eh, Innegablemente tiene el poder en el siglo XIX de reproducir exactamente la realidad, o sea, proporciona y eso es bien interesante para el ámbito de la historia, un carácter documental imparcial, reproducción más fiel de la realidad. O sea, no por ello la imagen fotográfica en el siglo XIX tenía este sesgo, ¿cierto?, de lo real, ¿ya? Sin embargo, hoy día podemos tener todo un discurso al respecto que viene a decir que son tan relativas como cualquier otro documento, pero también lo podríamos dejar para el final de la conversación. La fotografía también son textos visuales, fotografías también son una narración que puede ser leída, pero siempre y cuando tengamos antecedentes para poder seguir leyendo esta imagen. Y está este recorrido del documento, que es la materia prima de la historia, que es una huella, fragmento, memoria, etcétera, 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 ya que en la imagen también justamente está este juego de lo ya sido, lo que ya se fue. El documento fotográfico siempre va a ser una referencia al pasado, ¿ya? Siempre va a ser una visita, como decía Carlos Ginzburg a la ciudad de los muertos. Esta relación un poco un poco morbosa, ¿cierto? De la historia y la muerte, ¿cierto? Siempre visitamos el pasado, siempre visitamos muertos, ¿cierto? La ciudad de los muertos. Cada imagen una microhistoria, pero sin embargo no son inocentes ni imparciales, como todo documento. Está este juego de la creación y la interpretación. Pero aquí también tenemos que tener claro que las limitaciones del documento es que necesariamente necesitamos un intertexto que nos ayude a comprenderlas, por lo menos parcialmente. Una imagen desnuda, una imagen sin ninguna referencia, una imagen solamente como imagen, si es que no tenemos algún antecedente previo, la verdad que es bien difícil interpretarla y poder saber qué es. Sin embargo, yo tuve la fortuna, la suerte, no sé cómo llamarlo, de que cada imagen me entregaba justamente elementos que me ayudaban a construir una narración, una historia y vaya qué historia, como ya veremos a continuación. ¿Cuál fue el desafío? El desafío entonces fue recolectar imágenes de los contextos de exhibición de fueguinos y patagones y analizar los contextos de producción. ¿Para qué fueron hechas? Pero también analizar los contextos de circulación, dónde circularon estas imágenes y para qué. Y hasta el día de hoy, ¿en qué contexto se desenvuelven el tema de la vida de las imágenes? Como les comenté, esto es parte de la metodología de trabajo de mi colega y amigo Peter Mason. La base de datos fue indudablemente una metodología de acercamiento al mundo de las imágenes. ¿Cómo la ordeno? Y yo, en ese tiempo, estamos hablando de unos 15 años atrás más o menos, recurrí a un FileMaker, no recuerdo qué versión, que es un programa muy, muy básico de orden y de fichaje, donde pude ir recolectando las imágenes, colocando ciertos atributos, colocando ciertos descriptores que después me ayudaron a ir describiendo cuáles eran los elementos que estaban presentes en la imagen y que se iban repitiendo casi como un timbre de agua, ¿cierto? Como por ejemplo, si estaban desnudos, si tenían ropa occidental, si estaban con algún tipo de vestimenta, si era un retrato individual, eh, si tenían nombres los personajes, por ejemplo, cómo iban variando los nombres propios, en fin. Es una ficha muy sencilla, pero que a mí en ese tiempo me ayudó a ordenar las imágenes y fue una, que yo diría hasta el día de hoy, una muy sana y muy buena forma de ir armando corpus, ¿cierto? Con descriptores, con adjetivos calificativos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las imágenes y cuáles son los casos? 1879, este grupo de indígenas tehuelches o Oniquén fueron llevados a la ciudad de Hamburgo.
1879. En 1881, este grupo de Cahuéscar o Alacalufe fueron llevados a varias ciudades europeas, entre ellas las más importantes, ahí tenemos fotos de París y Berlín. Esta es la imagen que compré en el año 1998, que podríamos decir origina y gatilla toda esta investigación, que es de un grupo de Selknam del año 1889. Cuando compro esta imagen, yo obviamente sabía que eran indígenas Selknam por su vestimenta, porque en el colegio, después en la universidad, vi algunas imágenes de estos indígenas, vi algunos documentales y sospechaba que eran Selknam, pero no tenía idea que eran ese personaje que estaba, entre comillas, vestido como un señor con ese saco y con esa fusta, ¿cierto? Como un domador. Y que yo hasta el día de hoy, y aquí no tengo ningún problema en decirlo, no tengo idea de en qué parte fue sacada esa foto y quién es el autor de esa imagen. No tengo la menor idea. Todavía para mí sigue siendo una incógnita de su autor. Estos follinos y patagones, entre comillas, fueron llevados en 1892 a la ciudad de Génova. Ahí tenemos la famosa foto de este personaje que le comenté al principio, que me ayuda a construir un modelo follino patagón a partir de la configuración de vestimenta, etcétera, etcétera. Aquí es una exposición organizada en la ciudad de Génova, donde este sacerdote fue el que lleva a este grupo indígena. Ya también veremos esa imagen un poco mayor de atención. 1892, este grupo de Selknam, exhibidos en Punta Arenas en 1895, a partir de una exposición, no una exposición propiamente tal, pero sí en un contexto de exhibición muy particular, los llevan a la ciudad de Punta Arenas, ciudad chilena, eh, prácticamente los rematan, no como esclavos, pero sí las personas se los reparten para ser parte de su servidumbre, para educarlo, civilizarlo, convertirlo en obrero, etcétera, etcétera. Y este grupo de Selknam que fueron llevados a la exposición de Buenos Aires en 1898. Estos son los casos, este es el tipo de imágenes que trabajé en mi tesis, básicamente en mi tesis doctoral, y que yo divido, ¿cierto?, entre los criterios de producción, como les comenté en un principio, y los criterios de circulación. ¿Cuáles fueron los criterios de producción? O mejor dicho, el porcentaje de criterios de producción es un 42% de estas imágenes, ¿ya? Que podríamos leerlas, digamos, a partir del Estatuto de la Imagen Fotográfica del siglo XIX, ¿cierto? Ya entrando en una microscopía de lo que les comenté en un principio de las características de la imagen fotográfica, aquí podríamos decir que vino a cumplir, ¿cierto?, estos requerimientos de lo real, de la ciencia, básicamente los requerimientos positivistas imperantes, ¿cierto?, en el sentido de la irrefutabilidad del estatuto de veracidad, ¿cierto? Como el único conocimiento científico posible, la imagen fotográfica vino a ser muy efectiva. Eh, una percepción de que este invento, ¿cierto?, era la posibilidad cierta de capturar la realidad, por lo tanto lo que estaba en la imagen era la realidad, sin ninguna duda. Como les comentaba, la fotografía calzaba perfectamente entre estos parámetros de lo positivo elaborado por el propio Comte, ¿cierto? Lo real, lo útil, lo certero, lo preciso. Y viene a enfocarse hacia incluso otros tipos de utilidades, como por ejemplo, eh, nuestra identificación hasta el día de hoy tiene este criterio, ¿cierto? El carnet de identidad. No sé si en México en su DNI o en su carnet tienen su foto. Aquí en Chile todavía tenemos la foto como indudablemente lo primero que cuando la policía le pide el carnet o el DNI, lo primero que mira y después lo miran a uno diciendo, oye, usted es el que está en la imagen, así que usted es un ciudadano. Así que existe. O sea, aquí está la prueba de que usted existe. Así que, bueno, esto viene desde acá, ¿cierto? La otra clave de lectura de estas imágenes son indudablemente las muestras humanas. La muestra humana en los más variados formatos de exposición. Por un lado, las exposiciones donde los objetos y los seres humanos conviven, o los seres humanos cosificados.
Indudablemente aquí las exposiciones universales, ¿ya? Que son de carácter público, donde se exhiben productos. Yo no sé si, al menos en Chile, hasta hace muy poco teníamos una feria internacional que se llamaba FISA, donde yo recuerdo incluso, yo diría que hace unos 40 años atrás todavía se seguían repitiendo estas ferias donde llegaban todas las donde cada país mostraba los adelantos tecnológicos. Yo ahí conocí, por ejemplo, el televisor en color, conocí las radiocassettes, las dobles, que la que tenían dos cassettes para reproducir de un cassette a otro. Llegaban todos los adelantos tecnológicos y cada país colocaba todo lo más interesante, ¿cierto? Desde el punto de vista tecnológico, comercial, etcétera. Estas exposiciones justamente tenían esa función. Em, Exposiciones que vienen desde la Edad Media, las grandes ferias, ¿cierto? Lo interesante es que en un momento determinado podríamos decir que se podía crear un microcosmos del mundo, una puesta en escena de todo lo que la humanidad eh, aspiraba, ¿cierto? Una especie, como dice la diapo, de utopía tecnológica, ¿cierto? Donde la ciencia y la ingeniería se convertían en los pilares del nuevo orden, la razón, ¿cierto? El ser humano en el siglo XIX llegando a su cúspide, justamente en estas muestras, ¿cierto? Muestras que fueron muy exitosas. Eh, Millones de espectadores, miles de expositores, era similar a viajar por el mundo. O sea, el espectador viajaba por el mundo sin necesidad de moverse de su ciudad. En este contexto justamente circularon estos indígenas, y si no estos, otros, ¿ya? Lo que digo, empresa, negocio, producto. Ahí tenemos la foto de los Selknam, por ejemplo, de 1889, que fueron llevados a Europa. Se supone que este grupo de Selknam fue exhibido en París, en la exposición de París de 1889. Yo no he encontrado si exactamente circularon en esta exposición. Yo tengo la impresión, y aquí una teoría, que ellos circularon en las ferias paralelas que existían a las exposiciones universales. Como todo evento, no sé si, me imagino en México también ocurre, que en cada evento o estos eventos grandes hay siempre circuitos paralelos que no son reconocidos oficialmente. Yo tengo la impresión que estos se circularon por esos espacios, los espacios paralelos, no oficiales. Sin embargo, también encontramos paralelo a esta imagen este grupo de indígenas de Surinam expuestos en Ámsterdam en 1883. Si ustedes ven la imagen, es bastante similar en el sentido de que están ellos con sus vestimentas en un contexto, entre comillas, natural, arriba en los celnos en una especie de un dibujo que no he podido pillar qué es porque parece que es una alfombra muy mal mantenida, pero hay un personaje que es el que los domina, el dominador, ¿cierto? El domador. Imágenes muy similares. Como este caso hay muchas. Solamente pongo esta como para que miremos que 1863 y 1889 las imágenes son bastante similares en contextos similares, pero en ciudades distintas. El choque de miradas, la microhistoria que yo les comentaba. Aquí, por ejemplo, esta imagen de los Selknam de 1895, tenemos un público atrás que está mirando, ¿cierto? Con esa sensación y con esa curiosidad a este grupo, cosa que encontramos también en el grupo de Selknam del año 1898, donde también están estas personas atrás mirando con mucha curiosidad también estos personajes, ¿no? Se produce una cosa muy bonita de nosotros mirando esta imagen y los que están en la imagen atrás mirándonos a nosotros también. De choque de miradas de personajes y que ellos son los objetos de esta mirada, ¿cierto? Los indígenas. Pero también está cruzado por la labor misionera. Esta imagen o estas imágenes son la exposición de 1892 que les comentaba en Génova, donde el sacerdote, un sacerdote salesiano, lleva a este grupo de indígenas y muestra a las autoridades que visitaron la muestra en Génova cuán adelantados son ellos, en qué oficios trabajan, los hace trabajar de zapatero, etcétera, etcétera, los visten, pero también les ponen sus, entre comillas, vestimentas tradicionales, que en el fondo es una forma de decir, mire, los salesianos estamos haciendo tan buena labor que necesitamos recursos.
¿Recursos para qué? Para seguir trabajando con ellos y evangelizándolos. Era una visita de marketing del mundo salesiano, ¿cierto? Marketing evangelizador, podríamos decir. Pero también, y entrando en lo que son los zoológicos humanos, está el tema de las muestras antropozoológicas, ¿ya? Esta captura de indígenas es una constante en la historia. Ya los primeros atisbos de esta captura están en el siglo XVI, justamente en la misión de Magallanes, donde se capturan a uno de los indígenas que encuentran, pero al tiempo lo tienen que liberar porque el tipo se enferma muy mal, así que lo liberan, pero la intención de ellos era llevárselo a Europa. ¿Ya? El término exposición antropozoológica tiene su origen en 1874, cuando un empresario alemán llamado Carlos Hagenbeck eh, inaugura una muestra de ciervos en Hamburgo, ciervos que venían con sus cuidadores, que eran los de origen lapón o sami de Noruega, del norte de Noruega, y resulta que él se da cuenta que los ciervos no eran la mayor atracción, sino que eran los cuidadores. Por lo tanto, él dice y plantea la posibilidad de traer personas distintas, extraeuropeas de todas partes del mundo, con el fin de ser exhibidas, y fue muy exitoso. Bueno, el zoológico Hagenbeck todavía es un zoológico muy famoso en Hamburgo. De hecho, yo estuve ya investigando también los archivos de ellos y tienen una cantidad de fotografías impresionantes y afiches. Y la verdad que fueron bastante reacios a hablar sobre el tema de las exhibiciones humanas porque consideraron que ya era parte del pasado. No tuvieron mayor comentario en su minuto y solamente en la conversación que tuvimos fue bastante dedicado al mundo animal y cómo ellos se estaban dedicando hoy día a recrear los espacios animales, etcétera, etcétera, etcétera. El fenómeno de los zoológicos humanos es un fenómeno que duró hasta aproximadamente el año 1930 y se acaba o empieza su debacle no por razones humanas, sino por el éxito del cine, porque ya el espectáculo ya no había para qué ir a un parque, sino que en el fondo teníamos el cine como una manera de mirar nuevamente el mundo y otras personas y otros personajes, etcétera, etcétera. Aquí hay una recreación, ¿cierto? En el Jardín de Aclimatación de París, que hasta el día de hoy el Jardín de Aclimatación es un lugar de esparcimiento familiar, es un parque donde hay incluso un parque de diversiones pequeñito. En este parque fueron exhibidos, por ejemplo, los indígenas de Tierra del Fuego en el año 1881 en un ambiente, entre comillas, natural. Trataron de revivir, ¿cierto? Esta naturaleza, estos indígenas, y que ellos vivieran ahí durante varias semanas, digamos, tratando de hacer su vida, construyendo objetos, etcétera, etcétera. Ahí tenemos una imagen actual, o por lo menos yo estuve allá el año 2010 y saqué esta imagen que era más o menos, por favor, aquellos espacios que podían ser similares a estos, ¿ya? Es una imagen de lo que hoy día es el Jardín de Aclimatación. También vemos este tema de la construcción del salvaje, cómo cada imagen se va condimentando a estas personas con todos los objetos que delataran su salvajismo. Arco, flecha, canoa, pero una canoa pequeñita, ¿cierto? Podríamos decir, ¿cómo se llaman esto? Artesanías, ¿cierto? Sus bolsas, etcétera, etcétera. Pero es muy curioso cómo también los van tapando, porque estos indígenas, se supone, según las crónicas, solamente usaban un pequeño taparrabo, ¿ya? Pero todos, como ustedes pueden ver, están vestidos prácticamente. Solamente las mujeres se les dejan los pechos al aire, pero en realidad todos están con este pantaloncillo, ¿cierto? Este especie de pantalón corto que llega hasta la rodilla, que eso es básicamente por sea, un tema de pudor o un tema qué sé yo, la moral de la época, ¿no? Aviso en la prensa. Estos indígenas también fueron llevados a Zúrich. Ahí tenemos en la prensa, encontramos una promoción de estos indígenas en un teatro, ¿cierto? Vengan a verlo, tenemos a niños y niñas de la Tierra del Fuego, ahí tenemos una imagen de ellos cazando, etcétera, etcétera. Abajo encontramos los objetos de ellos en Berlín. Este fue un hallazgo que hicimos cuando filmamos el documental que después les puedo comentar.
los objetos que construyeron estos indígenas que les mostré anteriormente cuando en su estadía en Berlín, en el zoológico de Berlín, que tampoco quiso hablar con nosotros en su minuto porque esos hechos no los comentáis, no nos dejaron ni entrar ni siquiera a filmar donde ellos habían estado, que era en el espacio donde se exhibían los ñandúes en la época. ¿Ya? Y arriba tenemos una imagen de un proceso que también podemos comentar más rato porque también tiene que ver con una de las preguntas de la convocatoria. Si entendí bien, Manuel, en algún minuto se planteaba las preguntas de este seminario, cómo se restituía esto a las comunidades? Al menos yo lo entendí así. ¿De qué manera se restituye esto a la, podríamos decir, sociedad civil, a aquellos que no son especialistas? Bueno, aquí nosotros logramos, junto con las comunidades indígenas, traer los restos óseos que encontramos estos indígenas en Suiza, y fue una ceremonia de Estado del 2010 con todas las particularidades que también podemos comentar después, pero resultado de esta investigación y de estas imágenes y del poder de estas imágenes, ¿cierto? Está este proceso que la verdad que yo nunca había pensado que íbamos a conseguir, que era restituir estos restos a su lugar supuestamente originario en el Estrecho de Magallanes. Es una ceremonia de Estado con la presidenta Bachelet del año 2010, etcétera, etcétera. Los resultados, el poder de las imágenes. ¿Ya? Cuando hablamos justamente del poder de contar una historia y los resultados concretos de una historia, aquí tenemos un resultado concreto, cómo se restituye a una comunidad determinada y a un país restos humanos que fueron llevados a Europa al siglo XIX. Fueron 5 personas las que trajimos de vuelta. Las vestimentas, ¿no? Otra clave para ir entendiendo cómo se va construyendo este mundo de la Tierra del Fuego. Aquí esta vestimenta, eh, en el caso de estas 3 personas que están ahí, no son familia por si acaso. No son familia como podríamos pensar. Ella es mamá del pequeño Luis, pero este indígena, este hombre, no tiene nada que ver con ellos, pero se construye una familia de Welch y se les exhibe como una familia de Welch en Hamburgo. ¿Ya? Y obviamente la vestimenta tiene que ver con, entre comillas, su vestimenta original, que es distinta a la vestimenta del grupo Selknam, que hay una sutileza que la piel hacia afuera era propiedad de los Selknam y la piel hacia adentro era propiedad del mundo de Welch. Ya en cuanto a la vestimenta, que aquí las imágenes va delatando también de qué manera se va construyendo esta vestimenta de acuerdo a los criterios antropológicos también. Y obviamente entre medio de estas pieles hay frazadas que no son propias del mundo indígena, pero también se va construyendo esta posibilidad de ir reemplazando a la piel por estas frazadas también, ya que esta es una imagen en Punta Arenas de 1895. Y de qué manera también se va construyendo este fueguino patagón, justamente con lo que hemos dicho, la vestimenta, los artefactos, los perros tan característicos de los Selknam y nuevamente este personaje llamado Daniel Lacalufe, digamos, en esta hiperconstrucción del sujeto indígena a partir de las imágenes fotográficas. ¿Vamos bien el tiempo, Manuel, o me apuro un poco? Tú me dices. Eh, ¿Te parece si tenemos todavía como unos 15 minutos o Perfecto, 10 minutos de perfecto. exposición? Perfecto, perfecto. Entonces voy a ir un poquito más rápido. Voy a saltar algunas partes que me parece que son mucho más. Por ejemplo, esta parte que tiene que ver con la característica de la fotografía y antropología del siglo XIX, creo que me la puedo saltar y después conversarla, ya que yo me imagino que hay cierto conocimiento al respecto. eh, Solamente mostrar de qué manera estas imágenes fotográficas asociadas al mundo de la antropología también tiene que ver con el medir y ojalá el cuerpo y ojalá apropiarse de los miembros del cuerpo al morir, cómo se van quedando con los cerebros, los cráneos, etcétera, etcétera. Pero aquí tenemos imágenes, por ejemplo, de frente y de perfil propias del siglo XIX, ¿cierto? Nuevamente este modelo, frente y perfil, sentados, etcétera, etcétera. Formas de medir de la época también, esta wincha o esta pequeña tela que ustedes pueden ver en el brazo, no sé si la pueden ver bien, mide 10 centímetros y ahí los antropólogos y antropólogas de la época podían ir midiendo el cuerpo y no tenían necesidad de visitar al personaje. Lo mismo. Y entramos ya en las claves de lectura desde el punto de vista de la circulación. Aquí me voy a apurar un poco también, porque justamente tiene que ver con el análisis del material. ¿Cómo analizamos este material? Esta imagen
que ya es conocida, ya es familiar, ¿cierto? ¿Cómo circula? Circula en el contexto de la Exposición Universal, al igual que esta otra, es parte de la publicidad de la época. Ustedes pueden ver ahí la misma imagen de Surinam en un cartel de Ámsterdam. Y la imagen que yo le acabo de mostrar, cómo circulan los libros. Y ojo con la imagen de abajo de este sacerdote que les mostré, que dice, si la primera de París de estas exposiciones fue forzada porque alevosa, la segunda fue completamente gustosa porque voluntaria. O sea, haciendo propaganda, digamos, a los salesianos y diciendo que los indígenas fueron de manera voluntaria a Génova. Pero también en nuestros libros de historia. Nuestros libros de historia, este es un libro del año 2003, por ejemplo, cómo nosotros nos estamos formando y deformando, donde esta foto está catalogada como una banda yagán y no se da ningún contexto. O sea, se pone la foto y no se pone ningún contexto y se le pone para ilustrar el texto. En los archivos, aquí el intertexto que yo les comentaba anteriormente. Atrás de la imagen está la historia de la imagen, perdón, la historia de este grupo, o una de las historias de este grupo, donde se gatilla esta investigación y empezamos a contrastar estos elementos que están en esta imagen y los vamos complementando con otras fuentes en los archivos. En los archivos también cómo se va construyendo una imagen. Vean, por favor, a mí cuando encuentro esta fotografía la encontré en Buenos Aires. Me parecía muy extraña y claro, era la misma foto madre, podríamos decir a esta altura, pero recortada. Después aparece este personaje, y también es muy rara esta foto, porque dice José Luis Calafate, 10 años después de la misión salesiana. Calafate, que ya sabemos que este niño, o que después subimos que era este niño que está ahí en esa foto, pero también es recortada de acá. Entonces, como también los archivos, vamos encontrando construcción de historias a partir de las necesidades, ya sea de uno u otro constructor de historias, con este caso los salesianos, ¿cierto? Cómo van armando una historia a partir de las imágenes, en un Photoshop de principio del siglo XX. Pero también circulan en espacios de arte. Y esta es una exposición que me la encontré en el año 2000, permiso de sacar aquí mi imagen porque no me acuerdo, 2000, perdón, 2004, donde justamente está esta misma imagen en pantallas y la instalación tenía que ver con, con la circulación de, con con la trata de personas en Internet en el año 2004 y la foto de fondo es justamente la foto que da origen a esta investigación. Esto está en el Museo de Arte. Y en otros contextos, como yo les comentaba anteriormente, que ya escapan de la historia, a la antropología, al arte, como son, por ejemplo, los carteles, las remeras, como ustedes pueden ver ahí, que todavía tengo esa remera que dice Patagonia, Chile. Los platos, este plato me lo encuentro en un hostal en Punta Arenas. No podía creerlo cuando la señora lo tenía en su comedor como un objeto decorativo, ¿cierto? Y estaba ese plato con esa imagen de los indígenas del año 81. O este en Punta Arenas también, este local de souvenirs, donde está esta foto, la foto madre que ya le he mostrado también como adorno y en un archivo y en un sitio o en un antiguo sitio de la Escuela de Antropología de la Universidad de Chile está esta foto también de esta persona también de origen cahuésca de 1881. O sea, las imágenes circulando en los espacios más increíbles. Para que el archivo mantenga una cierta integridad, debe clasificar y rechazar. Arrastrar algunos recuerdos al olvido. La historia debe tener un tacho de la basura o de lo contrario, la historia será un tacho de basura, un gigantesco y desparramado montón de basura. Con esto quiero cerrar mi muestra. Este es un texto que leí hace un tiempo atrás porque ahora estoy con otros temas que en la música, que ya podemos hablar de eso, donde Simon Reynolds en este texto increíble, Retromanía, la edición del pop a su pasado, hace una revisión de todo lo que hoy día nosotros encontramos retro y hay una parte que se dedica justamente al tema del archivo desde el punto de vista de la música, pero no encuentro una mejor frase que esta para una reflexión en torno al archivo hoy día. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian, por tu exposición. Creo que necesitaríamos como varias sesiones para poder como profundizar en cada uno de los puntos y temas que tocas, que es como
eh, pues hay, como se dice, hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? Pero antes de dar como comentarios, me gustaría si alguien de las personas que nos están siguiendo quisiera realizar alguna pregunta, comentario eh, a Cristian. ¿Me puedo permitir una pequeña libertad, Manuel, para saludar Sí, a un sí, 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 amigo, sí, un sí, colega, sí, sí, amigo y sí. profesor que no veía hace muchos años, don Juan Carlos Alan, que me está saludando con Punta Arenas? Qué alegría verlo, profesor. Eso. Claro que sí. ¿Alguien de los que están, gustaría hacer alguna pregunta? Paulina, Eh, adelante, tienes la mano levantada. Adelante. sí, muchas gracias. Hola, buenas, bueno, tardes aquí. Pues mucho gusto. Yo soy muy fan desde hace tiempo y ya había revisado tu trabajo. Yo trabajo cuestiones similares en México y Centroamérica, representaciones de indígenas en finales del 19, principios del 20. Y últimamente, pues sí, pues me he enfocado más también en las exposiciones universales. Y bueno, ya también había visto el documental de Calafate, se lo pongo a mis estudiantes del curso de América Latina que doy y les vuela la cabeza el saber que eso había pasado. Y bueno, pues tengo varias preguntas, pero bueno, algunas como que me interesan mucho. Por un lado, ¿cuál era la reacción o la respuesta del Estado chileno frente como a o la exhibición de seres humanos sacados de Chile en Europa, en estos zoológicos? Yo, por lo menos en lo que yo he visto, no he encontrado casos de gente de México o de Centroamérica que haya sido exhibida de esta forma, a pesar de que el gobierno mexicano invirtió muchísimos recursos para armar su pabellón gigante y súper espectacular. Entonces, bueno, por un lado, ¿cuál fue la respuesta del Estado chileno? Por otro lado, ¿cómo... ¿Cómo manejas tú éticamente estas imágenes, ¿no? O sea, como para tratar de no reproducir como de los mismos estereotipos, no sé, hasta revictimización en muchos casos. ¿Cómo has manejado tú eso? Bueno, por lo menos ahorita esas, para empezar. Gracias. Sí, gracias por la pregunta, Paulina. El Estado chileno estuvo de acuerdo con la salida de, entre comillas, tal como dice una carta que encontré en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, de araucanos, patagones y fueguinos. Ya, permite la salida, entendiendo que esto fue una solicitud del gobierno del Imperio Germánico, ¿cierto? A través de su embajador en Chile, entendiendo que esto fue una petición oficial, ¿cierto? Donde detrás de esta petición estaba este triángulo que era la ciencia, la empresa y la política, el imperio. Este triángulo fue tan poderoso y en el fondo hoy día entendemos que de manera consciente o inconsciente lo que hacían estas muestras era reforzar por una parte el poder imperial de cada una de las potencias europeas, asociado al mundo científico, con las sociedades científicas de la época y con empresarios como Carl Hagenbeck, que lograron construir esta cadena, podríamos decir, especie como de, de negocio redondo entre 1874 y 1930. El Estado chileno fue parte de esto, fue una parte de esto entendiendo que también teníamos y digo teníamos, como Estado chileno, teníamos que entrar en los circuitos internacionales, teníamos que parecernos al mundo europeo, teníamos que satisfacer esta necesidad porque en 1873, por ejemplo, en Santiago de Chile fueron exhibidos tres indígenas de la Tierra del Fuego. Esto yo no lo sabía hasta el año 2016, cuando escribí mi segundo texto, Cautivo. Ahí encontré estas referencias sobre un intendente muy famoso aquí en Chile, que construye básicamente Santiago moderno, que es Benjamín Vicuña Maquena. Y Vicuña Maquena recrea estas muestras
estas muestras científicas, artísticas, pero también antropológicas en la actual oficina de Correos de Chile, trayendo a tres indígenas Selknam. Por lo tanto, el Estado chileno es consciente de esta empresa y permite esta empresa. Eso es lo primero que podría aclarar, digamos. Y lo segundo que parece súper interesante desde el punto de vista ético, eh, yo el año 2018 ya cerré esta investigación porque es un tema, bueno, ya el documental para mí fue un tema limítrofe, en el sentido que yo llegué a mis límites, porque yo entré, no en conflicto, pero sí entré en contacto con comunidades indígenas, con todas las dificultades que ellos tienen y ellas tienen como toda sociedad humana, pero además yo, mi deber en ese sentido, y nuestro deber, hablando también con la realización del documental, era entregar estos antecedentes a ellos y a ellas. Lo primero que hicimos, ya, y esto fue mérito de mi colega Hans Milchi, que fue el director del documental, que me dijo, ¿sabes, Cristian? Aquí estos antecedentes pongámoslos primero pongámoslo en conocimiento de las dirigentes o dirigentes indígenas correspondientes, para saber qué hacemos. No nos corresponde a nosotros definir esto, les corresponde a ellos. Muy lúcido, yo lo seguí. Y ahí salió el tema de restitución de los pueblos, de estos restos óseos. Nosotros fuimos unos facilitadores en ese sentido, frente a un Estado chileno que hasta el día de hoy no tiene una política de restitución ni siquiera de objetos, ¿ya? Por lo tanto, ese fue mi primer enfrentamiento, podríamos decir, desde el punto de vista ético frente a estos materiales. Y cuando digo materiales, estoy diciendo desde el punto de vista en general, materiales óseos, materiales imágenes, materiales como los que vieron ustedes que están en las cajitas, etcétera, etcétera. Y hoy día reconozco que estas exposiciones yo las estoy haciendo a solicitud. No, no es que las esté haciendo cada rato porque las hago a solicitud, porque entiendo que es una responsabilidad mía, ya que mi proyecto doctoral fue financiado por el Estado, una beca doctoral. Por lo tanto, es mi responsabilidad obviamente socializar esta información y darla a conocer, pero no es algo que a mí hoy día yo lo esté estudiando ni trabajando, y lo estoy haciendo de manera absolutamente libre, pero con la obligación, entre comillas, obligación y el gusto también de poder compartirlo. No tengo muy claro, y a su vez también cuando, bueno, yo tengo muchas de estas imágenes digitalizadas y las tengo, y cuando me las piden, yo siempre los remito a los museos y a los archivos donde yo la obtuve. En ese sentido, esa es como mi labor. O sea, si sabes que esta imagen está en tal parte, pídela allá. Esta otra imagen la tiene tal investigador, pídesela a esta persona. No tengo mayor conflicto con eso, pero tampoco voy a entrar a hacer circular las imágenes, ni venderlas, ni crear una especie de, no, de show al respecto, porque entiendo que es un tema delicado, especialmente es un tema muy sensible y que solamente puede ser equiparable a temáticas tan contingentes en nuestros países como son los temas de desapariciones forzosas de personas, por ejemplo. ¿Ya? Es un tema tremendo, es un tema muy largo, pero prefiero resumirlo hasta ahí, ¿ya? Solamente recalcar que yo este tema lo cerré el 2018 con la publicación del segundo libro Cautivo, porque creo que ya llegué a un punto de decir, ya hasta aquí, no quiero seguir sufriendo con estos temas, quiero hacer algo más feliz en el resto de mi vida, así que ya cambié de tema, ¿ya? Eso. ¿Alguien más gustaría eh, tener algunas no, preguntas, decir algo? No sé si alguien tiene la mano levantada. O no sé si en la transmisión en Facebook, si Hay una, Jorge pre- sabrá si alguien... hay una pregunta Ah, en el chat que dejaron acá Henry Moncrief Zabaleta, que dice que él quería saber de la aplicación de pool al análisis y después salió. Pero igual podríamos contestarla y pues que él la vea después en el video. No entendí la aplicación de... Pool, aquí de está Deborah Ah, diciendo. Poole. ya, ya. Lo que pasa es que Deborah Pool lo que hace es trabajar con ya, Deborah Pool se dedica al mundo andino y ella encuentra que hace una especie de análisis de todas las imágenes que las personas del mundo andino tienen en sus casas de fotografías. Fotografías de los más diversos familias, que no son sus familias.
son imágenes ideales de familia, de estos típicos, eh, no sé si usted en México, en los marcos de foto que venden en las tiendas, actualmente vienen modelos de familias, que son familias blancas, rubias, que son como familias prototípicas. Entonces ella encontraba muchas de estas imágenes en el mundo andino y también imágenes propias. Y ella entiende que hay una especie de producción de estas imágenes, ¿cierto? Y hace un análisis desde el punto de vista de la producción y cómo circulan estas imágenes en el mundo andino. Por lo tanto, ella empieza a trabajar el tema de la producción. Es un análisis marxista, ¿ya? Para decirlo en términos muy sencillos, ¿ya? Hay un mercado, y este mercado, digamos, se abre con esta circulación de estos bienes. Lo que hago yo justamente es trabajar desde el punto de vista de la producción, cómo circulan estas imágenes y en qué contexto circulan, cuál es el mercado en términos, digamos, simbólicos de estas imágenes. Lo que sí reconozco que en algún minuto me hubiese gustado es ver la recepción de estas imágenes, pero eso implica un tercer, digamos, investigación prácticamente. Cómo se recibieron estas imágenes, que fueron muy exitosas, ojo, se vendían muy mucho y se vendían a muy buen precio en la época, pero hoy día es cómo se reciben, cómo va cambiando la recepción de estas imágenes. ¿Cuál ha sido la recepción de estas imágenes durante todo el siglo XX? Yo no encontré, me costó mucho encontrar la circulación de estas imágenes en contextos que dijera que fueran obtenidas de zoológicos humanos, sino que circulaban en otros contextos muy distintos. Nunca se dio la referencia exacta de la producción de estas imágenes. Incluso en el libro de historia que le mostré del año 2005, no aparece ninguna explicación, aparece una distinción que dice Banda Yagán, así como una cosa como, pero no aparece una explicación ad hoc a las imágenes. Por lo tanto, podríamos decir que es una circulación bastante light de estas imágenes sin ningún contexto salvo el ilustrar. Cuando se decía indígena Tierra del Fuego, se ponía esta imagen y ahí está. Eso podría sintetizar, digamos. No sé si alguien en la transmisión de Facebook, porque tú puedes ver si hay Paulina alguien. quiere levantar de nuevo la mano. Adelante, Paulina. Mira, perdón, antes de que Paulina, eh, solamente señalar que Paulina también presentó sus investigaciones aquí mismo en el seminario. Me parece que hace como unas 2 o 3 intervenciones antes de la tuya, Cristian. Entonces, por si quieres también ver su presentación, está en el canal de YouTube del departamento, porque creo que hay como muchos puntos y temas en común de lo que están hablando, ¿no? Entonces, ya, cierro y adelante, Paulina. Ay, muchas gracias. No quiero monopolizar la conversación, pero es que pues justo No, me no, no, surgen no, muchas no. dudas. Adelante. Este, pues también, bueno, o sea, nada más un comentario, por un lado, sobre pues esto que decías que pues yo creo que es importante pues dar a conocer estas historias porque pues si no quedan en el olvido y se maquilla también por un lado pues la historia nacional, ¿no? Entonces, por un lado sí es necesario pues que se estudien y que se den a conocer con mucho cuidado y pues como de una forma crítica. Pero bueno, yo creo que sí es muy importante la labor que han hecho de difusión. Y bueno, y por otro lado, una pregunta, bueno, que lo mencionaste un poco, pero si puedes profundizar un poco más sobre cómo manejan los acervos europeos sobre estos temas, que por lo que entiendo, pues no les gusta hablar mucho de esto. Yo he intentado, nunca, no he tenido la oportunidad de investigar allá, pero por lo menos lo que he buscado en internet de lo que tienen digitalizado, como que eso sí, no hay nada disponible, ¿no? Hay como un silencio total sobre estos temas. Si pudieras profundizar un poco sobre esto. Sí, en los casos quizás más que conozco un poco más, bueno, el caso francés es un caso que yo diría es bastante atípico, no sé si atípico es la palabra, pero ellos empiezan con este revisionismo en los años 90. Y este es un tema que explota, digamos, a partir de la publicación de un texto multidisciplinario que habla justamente de los zoológicos humanos, y enfocado a África, al mundo africano principalmente. Ellos ya tienen un trabajo bastante adelantado, diría yo, tienen un trabajo muy potente en términos de exposición incluso,
Han hecho varias exposiciones acerca de lo que es, lo que ha sido la experiencia especialmente francesa con el tema de la muestra humana. Y además también han trabajado con algunas comunidades que han pedido la restitución de las imágenes, por ejemplo. ¿Ya? Así que en ese sentido el mundo francés yo diría que está bastante a la vanguardia, o estuvo bastante a la vanguardia de esta temática en los años 90 para adelante. El mundo alemán, hay de todo, ¿no? Porque una de las principales investigadoras que me ayudó en mi tesis, por ejemplo, ella me orientó mucho en lo que eran ciertos conceptos que uno, o en nuestra formación inicial como historiador en este caso, se explicaba en un contexto de época, como si todo tuviera contexto, una explicación como contexto de época. Ya me dijo, ¿sabes, Cristian? No existe contexto para la crueldad ni para la inhumanidad. O sea, eso no. O sea, nada explica que los seres humanos seamos malvados. Ni el positivismo, ni el darwinismo, ni la antropología, ni nada. Aquí fue un hecho absolutamente inhumano. Por lo tanto, también me ayuda a reflexionar también y a mirar estos acontecimientos con otros ojos, indudablemente. O sea, el contexto, y aquí a toda historia, o sea, la historia nos ayuda a entender muchas veces lo que somos, por qué somos así y lo que hemos realizado. Y muchas de las acciones que hemos realizado no tienen ninguna explicación salvo la maldad, por ejemplo. Y es un juicio que me ayudó a construir una historiadora alemana con todo lo que implica su formación y con todo lo que implica vivir en Alemania, digamos, etcétera, etcétera, con todo lo que han pasado, ¿cierto? Frente a otro tipo de personajes que también con mucho argumento me decían, mira, acá nosotros como antropólogo y como director de una sociedad de antropología en Berlín, por ejemplo, el presidente en esa época me decía, mira, que hay un contexto también que hay que entender. Y obviamente hay que respetarlo y entenderlo, pero claro, son visiones de un mismo hecho a partir de realidades distintas. Yo estoy más cercano a la historiadora que al presidente de esta asociación. Pero claro, es un juicio mío después de haber visto, leído y etcétera, etcétera. Em, bueno, podríamos seguir cuál es la reacción de cada país, pero en realidad yo diría que hay bastante desconocimiento de sociedad y bastante desconocimiento del mundo común y corriente frente a estos hechos. De hecho, nosotros hicimos una experiencia cuando estábamos filmando el documental y en la calle íbamos a los lugares donde estuvieron, donde fueron exhibidos varios de estos indígenas, en París, en Bruselas, en Alemania, en Londres incluso también estuvimos y nos parábamos en los lugares donde fueron exhibidos, donde estuvieron algunos de estos indígenas y le preguntábamos a la gente qué iba pasando, oiga, ¿sabía usted que en esta parte fueron exhibidos personas en el siglo XIX? El 100% de las personas no tenía la menor idea. Estamos hablando de sociedad de primer mundo, ojo, que uno tiene otro tipo también de estereotipos frente a lo que es el conocimiento, la educación, etcétera, etcétera, la formación, pero también hay una especie como de olvido selectivo, ¿no? De nuestros sistemas educacionales. Es la única conclusión que puedo sacar también al respecto. Muchas gracias. Perdón, Me parece Ivonne, que ¿te Ivonne gustaría, escribió en el chat. Sí, te gustaría decirlo, Ivonne, o prefieres que lo Ya, leamos? es que tenía un camión por aquí afuera ah, y no me perfecto, dejaba, perfecto. pero ya se acaba de ir. Adelante. En un inicio, tú, Cristian, comentabas sobre una cuestión de epistemología. Comentabas sobre esta presentación de estas personas y estas fotografías como una forma de conocimiento de un microcosmos, pero que hacía referencia, ¿no? A un conocimiento de un macrocosmos. Justo ese punto me interesa. ¿Qué libros, bueno, primero, de dónde sacaste esa información? Me parece súper interesante, ¿no? Porque nos estamos enfrentando a una cuestión de construcción de conocimiento, ¿no? Y qué, ¿no? Y bueno, con respecto a esto, pues bueno, ¿qué, no? Pues este uso de imágenes, ¿en qué contribuyen al conocimiento científico que tiene que ver mucho con los contextos particulares de cada época? Em, a mí me gustaría saber cuál es la bibliografía que tú me recomendarías como para profundizar más en este aspecto. Digo nada más para complementar y Sí, muchas sí. gracias, estuvo muy interesante. Y otro punto que a mí me interesa, no sé si guarde algún tipo de similitud. Bueno, yo no conozco mucho del tema como Paulina.
Pero sí recuerdo que después de la llegada de Cortés, llevó a algunos indígenas como muestra Sí, de la conquista, ¿no? De la llegada al Nuevo Mundo a, a España, ¿no? ¿Guarda alguna relación esta, ¿no? Exhibición, ¿no? De personajes y llevar a personajes en persona, ¿no? Pues, ¿no? A otro reino. Digo, platicando nuevamente de esta epistemología que todavía no aterrizo y, ¿no? Pero bueno, creo que por ahí estoy llegando. Gracias. sí, sí, esto no es un tema nuevo, como tú bien dices, también es un tema que estuvo presente, digamos, en los primeros años de la conquista. Incluso dentro del propio pueblo originario en el mundo azteca o en el mundo en México también hubo algunas muestras humanas dentro de la corte de ojo. Ahí hay algunos antecedentes también de cómo no es patrimonio del mundo europeo lo que es las muestras humanas, por si acaso. Entonces, en ese sentido también una continuidad, ¿cierto? Una continuidad desde los primeros años, ¿cierto? De esta fascinación por el otro, el exotismo, el otro, el distinto. Ya eso es lo que tú señalas y ahí también estoy al tanto de eso y de acuerdo. Y te podría sugerir un texto, yo soy pésimo para los textos y títulos, por eso lo estaba buscando recién, pero yo te diría que el texto que para mí me ordenó mucho, me ayudó, me ordenó y creo que un texto muy bueno para comenzar a meterse ya en lo que es la bibliografía completa es un texto que se llama Fotografía, Antropología y Colonialismo, que el editor es Juan Naranjo. Ahí hay una muy buena recopilación de esta relación entre fotografía, ciencia, fotografía, antropología, fotografía, mundo colonial, fotografía, positivismo, desde siglo XIX hasta los discursos más post de los 2000 para adelante. ¿Ya? Hay una muy buena selección de textos que yo creo que nos puede ayudar a ordenar un poquito más esta idea y ahí él tiene muy buena bibliografía también donde te puedes meter para no entenderme más con la sugerencia. Mil gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? No sé, en Facebook, si Jorge sabrá si hay alguien que En esté. Facebook hay un comentario nada más Sí, que dice de Fernando Telles. Dice, creo que las imágenes nos ayudan a aprender de los demás. En realidad es solamente ese comentario y pues no sé si quieras comentar algo, Manuel. pues mire, creo que lo que estaban diciendo ahorita, tanto Paulina como Ivonne, sobre el, el uso de las imágenes, el contexto, ¿no? De dónde se toman. Estas imágenes también lo comentaste tú en la presentación, ¿no? Sobre el hecho de hacer historia de las imágenes, ¿no? También creo que valdría la pena hacer como em, o pensar en términos de hacer también arqueología con la de las imágenes y de los archivos, ¿no? Etnografiar los archivos también, como porque comentas tú que hiciste como te encontraste con imágenes que estaban en distintas geografías, ¿no? No sé si nos podrías contar un poco más sobre esto, de cómo fue este proceso de llegar a los archivos, encontrar con esta información porque justo eso también nos da muestras de preguntas, ¿no? Sobre cómo llegó esta información ahí, ¿no? Claramente que el pensar desde eh, lo que a ti tus intereses, lo que a ti te movía, ¿no? Desde tu misma, me imagino como formación, pues, de vida en Chile, ¿no? En un país como tan roto en su historia, ¿no? Con su pasado indígena, ¿no? Muy diferente del contexto mexicano, ¿no? Quizás para ti fue también como un incentivo, como ver, pues, ¿qué es esto? ¿No? Lo decías al principio, ¿no? No han sido reconocidos hasta 2023, el Estado dijo, acá sí hay todavía presencia, ¿no? Y esto creo que nos lleva como a un punto donde creo que tenemos que hacer grandes esfuerzos contemporáneos, ¿no? Para preguntarnos, pues, ¿qué es esto de la construcción de lo indígena, ¿no? Cada vez vemos que es como una categoría muy amplia, muy superflua, ¿no? Tú decías, lo ocupaste varias veces, ¿no? Estos indígenas exhibidos,
pero nos olvidamos muchas veces que estos indígenas, pues es una categoría bien genérica, ¿no? O sea, como una categoría que nos podemos perder, pero al fin y al cabo tienen nombre, tienen historia, tienen origen, ¿no? Tienen familia, y creo que eso es lo que muestra precisamente el documental de Calafate, ¿no? Que no es simplemente indígena, ¿no? Como tiene una historia, ¿no? Tiene un origen, ¿no? Tiene un lugar, ¿no? En el mundo, del cual fueron extraídos, ¿no? Eh, Me parece que también ahí es importante como hacer estos esfuerzos actuales, ¿no? De repensar eh, nuestras lecturas sobre las categorías, ¿no? Y quiénes son las personas que vemos en estas fotografías, en estos documentales, ¿no? Eh, ¿Dónde están, hasta dónde llega como su poder, ¿no? De decisión de quedar frente a la cámara, ¿no? Entonces, es también una dolorosa muestra del surgimiento de muchas disciplinas, ¿no? Como la antropología, ¿no? Entender que este nacimiento de disciplina tiene este origen, pues sí es bastante doloroso como aceptarlo, ¿no? Ver cómo la ciencia ayudó a justificar de alguna manera la presencia del comercio humano, ¿no? A través pues, de las mediciones antropométricas, ¿no? A partir del análisis de objetos, ¿no? La lengua, ¿no? Pero, y seguramente pues auspiciados muchos de ellos por instituciones gubernamentales y museos, ¿no? Pues es otra gran temática, ¿no? Esta construcción museográfica de lo indígena, la apropiación de la historia indígena, ¿no? La construcción de este discurso nacional basado en yo creo que hasta el día de hoy tenemos esta idea pues positivista, donde pues lo indígena, el rostro moreno, ¿no? El cuerpo distinto del blanco, pues es visto como algo pues, atrasado, ¿no? Como algo como marginal, pobre, ¿no? Frente al otro que es considerado como pues, estéticamente más agradable, más racional, más científico, con mayores oportunidades de desarrollo pues profesional, humano, científico, ¿no? Entonces, es otro punto que tenemos nuestras disciplinas todavía candados muy fuertes, ¿no? En cuanto a las categorías, en cuanto a nuestros procedimientos metodológicos, ¿no? Decías también, eh, todavía a ti te tocaba esta formación de que la historia es únicamente el texto, ¿no? Y hacer como historia con las imágenes, pues resulta todavía como pues, metodológicamente no es aceptado como dentro de los círculos académicos, ¿no? Y parte de este esfuerzo es por lo que nos ha llevado a este seminario, de mostrar que podemos discutir de la producción de conocimientos y fomentar otras preguntas de investigación, no solo a partir del texto, sino a partir de lo que sensorialmente te producen las imágenes, ¿no? Este mismo hartazgo que tú dices es que ya no quería ver más y preferí otros temas, pues creo que responde justamente a este proceso sensorial de lo que implica dialogar con las imágenes, ¿no? Porque pues ves directamente los cuerpos, eh, ves los rostros, las miradas, que para mí es una de las cosas como muy fuertes de las imágenes que muestras, ¿no? Estas miradas que están ahí viendo hacia la cámara, viendo hacia otros lados, ausentes, ¿no? Que uno pues, puede pensar como en el contexto del clima europeo, cómo habrá sido el gestionar a las infancias, ponerlas en esos contextos de exhibición, ¿no? Entonces, bueno, dejo ahí algunas líneas por las que quieras tomar tú, pero como puntos de incentivar como tus comentarios. Uf. Harto. Pero indudablemente que hay un par de temas que yo creo que son muy contemporáneos y tingentes a lo que indica, que es especialmente el rol de los museos e instituciones
que guardan todavía estas imágenes y otras. O sea, ¿cuál es el rol que tienen hoy día estas instituciones? ¿Cómo trabajan las instituciones? ¿Cómo se hacen cargo de la circulación de estas imágenes, por ejemplo, cuando tenemos instituciones que tienen una empresa aledaña que lo que hace es tarifar el uso de las imágenes, por ejemplo? ¿Qué pasa a nosotros como investigadores que tenemos que, no digo que no haya que pagar, yo entiendo que de repente hay que pagar por el uso de imagen, pero cuando ese uso de esa imagen es para una tesis doctoral o es para un libro de circulación científica y que te cobren, no sé, varios euros, la primera pregunta es, ¿tienen derecho a cobrar? Está bien, o sea, hay un cobro, estamos de acuerdo, pero ya cuando ese cobro está tarifado y que de repente te cobren por el uso no solamente de imágenes, sino también por extractos de audiovisuales, de música, una cantidad de plata, de dinero que la verdad que es como una segunda victimización, una segunda, no sé, me produce curiosidad esa facultad que hoy día tienen las instituciones que guardan estos contenidos y que te cobren una cantidad de plata bastante significativa muchas veces para... No estamos hablando de una propaganda de una empresa de Silicon Valley, estamos hablando de un libro de circulación científica o de un documental que no va a tener una atribución económica. No estamos hablando de un producto mercado, por lo tanto, la primera reflexión ahí, el rol de los archivos hoy día, ¿ya? Y un segundo elemento que me parece también bien interesante lo que acabas de mencionar es cómo nos hacemos cargo desde el punto de vista de la disciplinar. Cómo nos hacemos cargo desde el punto de vista, en este caso, la antropología, como tú bien dices, cuyo origen es bastante eh, especial. La historia también lo es, ¿cierto? Cuando hablamos de historia, hablamos siempre de historia de los vencedores, ¿no? ¿Cómo nos hacemos cargo de estos temas que muchas veces y que inevitablemente, querámoslo o no, son olvidados? Son lo que en un momento dije de olvido selectivo, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros en nuestros colegios nunca tuvimos la experiencia de conocer esta historia? ¿Qué es lo que hace que un país, que un conjunto de científicos o que es lo que se denomina historia, antropología, da lo mismo, ciencias sociales, nos niegue la posibilidad de conocer esta historia? Yo, de verdad, nunca pensé que existían estos eventos o que existieron estos eventos. ¿Qué otros eventos más en la historia entonces no conocemos? Por un lado, entonces, el rol de las instituciones, el rol de nuestras disciplinas. Y por otra parte también, y este es un tema que a lo mejor va a ser un poco decepcionante, a lo mejor, pero algo comentaba al principio de la exposición. ¿No será que nosotros estamos viendo a través de estas imágenes nuestras propias realidades y nuestras propias deseos de que estas imágenes sean de esta forma y no otra? ¿No será que estamos viendo la sociedad de Europa del siglo XIX? ¿No será que estamos viéndonos nosotros mismos hoy día a partir de estas imágenes y que nunca vemos al que está fotografiado? ¿O será que todo lo más interesante quedó fuera del lente fotográfico y no lo vamos a ver nunca más? ¿A quiénes vemos realmente? Que es una cosa que me seduce mucho hoy día, ¿ya? Si bien es cierto, no voy a negar que lo que existió en la foto realmente estuvo. Ellos estuvieron ahí, sí, pero de una manera en la cual nosotros quisimos verlos. Así son, así eran, no de otra forma, pero no será una manera también de mantener esa imposición visual que realizó el que produjo esa imagen. Vuelvo a la pregunta, ¿quién vemos realmente? De hecho, es muy interesante, eso no lo dije yo, por si acaso, o sea, fue muy interesante el debate que tuve yo cuando presenté mi proyecto de tesis doctoral en la universidad, porque justamente yo estudié en la Universidad Católica el doctorado acá en Santiago, en la Universidad Católica de Chile, y fue muy interesante el debate porque no estaba la línea por lo originario muy desarrollada. Pero claro, mi director de tesis, o uno de mis directores de tesis me dijo, pero claro, o sea, a lo mejor tu tesis no es historia indígena, sino que se inscribió en la línea de historia de Europa del siglo XIX. Porque justamente lo que conversábamos era, ojo, aquí lo que nosotros estamos viendo cómo se construye una imagen a partir de un imaginario, valga la redundancia, y más encima a partir de un descubrimiento, con un artefacto de esta sociedad
capitalista, etcétera, etcétera, y con todas las características del siglo XIX europeo, como es la máquina fotográfica. Por lo tanto, hay todo un debate ahí que nosotros zanjamos, nos pusimos de acuerdo, que yo no hago historia de los pueblos originarios, entonces. Lo que hago justamente a través de este trabajo es historia de Europa del siglo XIX en un momento determinado y que después también puede ser transportada o trasladada a nuestras propias realidades como imitadores de este mundo europeo, ¿no? Del siglo XIX. Eso por mi parte, Manuel. No, fíjate que justo esto nos lleva también a otro punto que hemos comentado varias veces aquí en el seminario, de que el uso de los dispositivos, ¿no? Las cámaras, los micrófonos, son de alguna manera una extensión del cuerpo humano, ¿no? Son como, em, eh, sí, una extensión de otro ojo, una extensión de otra escucha, ¿no? Pero también tienen este juego de engaño, ¿no? De la realidad, ¿no? Porque consideramos como es que esto es la realidad, ¿no? Cuando en realidad estamos pensando en que estamos construyendo ficciones, ¿no? De alguna forma. Ficciones que ya no solamente dependen esta narrativa de lo que nosotros estamos generando, sino también de aquel que ve la imagen, ¿no? Es decir, el espectador, el público, la comunidad, el que lo ve en una exposición, el que lo ve en un archivo, ¿no? Y construye justamente este intento de descifrar como esa realidad, ¿no? Cuando no estamos conscientes de todo el proceso que implicó, por ejemplo, eh, el lugar, el ponerle ciertas ropas, ciertos objetos, ciertos accesorios a las personas para que posen, ¿no? De alguna manera. Ese juego de ficción, de la realidad, creo que es un punto también bien importante para tomar en cuenta en el análisis, ¿no? De cuando trabajamos con imágenes, pues qué tanto estamos realmente como pensando en la realidad, ¿no? Más bien ponernos como en el plano de que estamos tomando parte de una ficción y el punto es eso, ¿no? Si hasta que lo que dices, ¿no? Estas otras historias que quedaron fuera del ente, eh, pues es ahí como parte del reto, ¿no? Que es lo que mencionaba, el encontrarle nombre y persona, ¿no? A estos sujetos que están ahí, no solamente como indígenas. Exacto. Em, sí, 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 adelante, adelante. No, no, reafirmar eso, o sea, insisto en esto, ¿a quién vemos realmente? O sea, tener muy en claro que ese discurso a lo mejor no está tan bien trabajado en mi tesis, pero sí lo tomé en cuenta durante todo el desarrollo, o sea, siempre estuvo la duda y estuvo muy presente esta sospecha, ¿no? ¿A quién estamos conociendo realmente? ¿O será que yo estoy, o sea, casi un trabajo medio psicoanalítico, quizás también, o sea, cómo podemos acercarnos a estas imágenes? eh, con todo lo que implica salirnos de esa lógica de que esto no es la realidad, de que esto es una construcción. Nos metemos en el juego también, nos metemos en el juego, nos metemos en la ficción de que esto pudo haber sido así, que estas personas realmente estuvieron, bueno, estuvieron allí, sí, pero ¿a quién vemos realmente? Insiste con esa pregunta, creo que hasta el día de hoy, y no sé si va a tener una respuesta clara, pero hay muchas Mm, cosas que evidentemente, si leemos estas imágenes, a mí me hubiese encantado, insisto, haber conocido la impresión de estas imágenes a mitad del siglo XX, por ejemplo, si hubieran habido otros trabajos, porque indudablemente mi discurso hubiese sido otro, o a lo mejor no lo sé, mm, pero tuvimos un silencio casi de 100 años. Por favor, mm, no quiero decir que yo fui el que inauguró esto, o sea, otros colegas lo hicieron, yo seguí esa línea, pero durante 100 años estuvimos en silencio con esos materiales. mm. Curioso. Sí, sí, no, sí, totalmente, ¿no? Y en este sentido, con la producción del documental de Calafate, ¿cómo te sentías el mirar a través de la cámara?
¿qué ejercicio reflexivo, por ejemplo, tendrías el estar en contacto con las poblaciones en las que se hizo la restitución, filmarlas, pasarlas otra vez como por este proceso de la cámara? Sí, Este, ¿Cómo, qué ejercicio reflexivo te generó eso? yo creo que ahí se confirma lo que estaba diciendo, porque en realidad muchas veces, claro, con esta pretensión de lograr la realidad y lograr la entrevista y lograr la cuña perfecta, Ujú, también caía en ese mismo juego. Si es que estamos conscientes de estar creando esa ficción, no hay ningún problema. Pero no creamos que estamos captando esa realidad, porque en realidad eso no es verdad. Eso no es ujú, cierto. ¿Ya? Con todo lo que provoca la cámara en una conversación como esta, eh, eh, es que es mejor en ese sentido, y lo estoy diciendo en sentido metafórico, es mejor caer en ese juego y tener conciencia de lo que estás logrando. Es una de las tantas historias que podrías lograr con estas imágenes, pero claro, hay un momento en el cual, y un momento bien mágico, ¿no? En que enganchas con esa persona, con esa comunidad, o con ese momento que tú dices, esto vale la pena. Aquí valió ujú, la pena. O sea, aquí valió la pena. ujú, Hay un juego ahí, hay un juego que es bien perverso incluso muchas veces, porque claro, está también el propio ego que te dice aquí descubrimos prácticamente América y con esto vamos a, no sé, prácticamente lograr un Oscar, pero no es así. Es una ujú, contribución más que a lo mejor como muchas contribuciones, pero que tuvo un mérito que yo creo que es muy interesante, que es poner al Estado, a un Estado, ujú, ¿cierto?, en reflexión con respecto a acontecimientos de su propio territorio. Eso es lo que valoro y rescato de todo este proceso. Que los ujú, resultados no hayan sido los ideales, que hasta el día de hoy no tengamos una ley, que hasta el día de hoy no sepamos cómo traernos los Moai de Gran Bretaña, que hasta el día de hoy... bueno, pero han pasado cosas, han pasado ujú, cosas. Han habido procesos de restitución de objetos de museos nacionales a comunidades indígenas. Ha habido ujú, creación de museos en base a curatorías con los pueblos originarios. Han habido ujú, avances, indudablemente. ¿Qué falta? Falta, obvio. Pero por lo menos, si hemos contribuido a esa lógica, digamos, me parece ujú. interesante. A lo menos me parece interesante. Jorge, no sé si quieras Sí, decir algo. justo estaba pensando, perdón, que en este documental de Flaherty, el de Nanudos of the North, ¿no? No sé si lo has visto. ¿Cuál, perdón? Nanud of the North, de Sí, Flaherty. Ajá, sí, bien, sí, 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 bueno. sí. Para quien no Sí, lo... Supongo que todos lo hemos visto aquí, pero para quien no lo haya visto, es sí. una representación de la vida de los esquimales, ¿no? Obviamente ficcionada en alguna, en la forma de realización, y es un poco como esto, como las fotografías posadas, ¿no? Es esta especie de, digamos, construcción de lo que se creía que era la vida cotidiana, ¿no? De estas, de comunidades, ¿no? Pero traducidas, entre comillas, para el ente europeo, ¿no? Para vender esta idea de exoticidad, pero también como de, pues recordemos que el colonialismo tiene mucho esta deber, entre comillas, moral de llevar, ¿no? La modernidad, la civilización, todo este sentido, ¿no? Que le sirvió mucho de excusa al colonialismo para ser extractivista e injusto, ¿no? Con todos los, pues no solo con América, sino también con África y con otros continentes. Pero bueno, entonces yo estaba pensando y te quería hacer una pregunta tonta, que es, ¿dónde encontraste esta foto y qué tan fácil es hallar estas imágenes, ¿no? Al menos en México, por ahí lo decía Paulina, no es fácil como encontrar eso. Sí existió como alguna narraciones de cómo cruzaban los indígenas, llevados por los españoles para presentar ante los reyes, etcétera, ¿no? Eh, y además de eso, estaba el asunto de cómo existen grabados que hacen alusión a eso, pero son grabados más como de la época contemporánea posrevolucionaria en México, que es la reconstrucción e institucionalización del país, ¿no? Cómo se crea la identidad de lo mexicano a partir de la idea de la conexión con el imperio azteca, ¿no? Esa es como la base, por supuesto ya el indigenismo como bandera de identidad nacional,
¿no? Que ese es el caso específico de México. Y como dices, pues nada que ver con Chile, ¿no? En Chile ha sido una lucha por el reconocimiento, ¿no? Bueno, hasta todavía en algunas ciudades de Chile se venden, entre comillas, fotos antiguas, como especie como de las puedes encontrar desde vendedores callejeros o en lugares de antigüedades, o también en muchos lugares turísticos, todavía se venden fotografías como postales y se venden fotografías de los pueblos originarios. Esta foto yo la compré a un señor que vendía fotos antiguas, entre comillas, de Santiago, de Chile y de los pueblos originarios que han circulado siempre en los libros y circulaban, digamos, en estos espacios. Y la compré en Plaza de Alma en el año 1998, pero no me acuerdo. Y la compré porque la había visto en un libro y yo había empezado a trabajar con imágenes ya, y claro, la compré porque encontré súper interesante que esta foto estuviera siendo vendida en la Plaza de Armas de Santiago. Y ahí empezó, digamos, este recorrido. Y curiosamente, bueno, cuando uno se mete en una investigación, no sé si a usted le ha pasado, cuando uno se mete tanto en una investigación, siempre pasan cosas eh, que, que a veces la investigación lo llama a uno y no uno la investigación. Pero archivo que me metía, encontraba esta imagen. Y esta imagen, yo creo que es una de las imágenes que está presente en Chile en a lo menos cuatro o cinco archivos distintos, bajo diferentes rótulos, bajo diferentes formatos, ninguna es igual a otra, siempre son distintas. Y nunca sé si encontré el original, porque este original no sé si existe además, porque uno siempre empieza a buscar el original. No sé si a ustedes les pasa que el original, no, estas son copias de copias, y a lo más encontré una postal que mostré donde aparecía escrito atrás toda la historia, que después tuve que contrastar con otras fuentes. Por lo tanto, es una imagen que me ha acompañado hasta el día de hoy. El día de hoy me la pillo de repente en cualquier parte, como les mostré en el plato, en platos decorativos, en remeras, en espacios muy extraños. Eh, y todavía no sé de quién es. No tengo idea de qué fotógrafo es. O fotógrafa, no tengo idea. No sé si alguna vez voy a saber. ¿Ya? Y la pregunta Em, es, ¿por qué? O sea, ¿por qué se trata de manejar como souvenir ese tipo de imágenes cuando son como, bueno, quiero pensar que es como souvenir, ¿no? Porque me dices claro, que la no sé. compraste en una plaza, en la plaza de Santiago, Sí, ¿no? no lo sé, fíjate, no tengo respuesta para eso. ¿Será por lo atractivo que es este contraste entre este domador y este grupo indígena? Pero no sé, porque tampoco una imagen, entre comillas, por favor, entiéndase, una imagen bonita, como una imagen de un retrato indígena. No, una imagen muy... A mí no me parece bonita, me parece bien rara, bien extraña, bien... un poco atractiva, si se quiere, como para tenerla de adorno, o sea... No lo sé, no tengo respuesta a eso, Jorge. Perdón, Gracias, Gaby. Hay un mensaje ahí de Gaby. Muchas gracias. El mensaje dice, muchas gracias por abrir el seminario, muy interesante la investigación de Cristian, saludos. Gaby, ¿no quisieras hablar y decir algo, aunque sea lo mismo? Sí, es que siempre es más rico como escuchar a las personas. Sí, hola, pues mucho gusto. La verdad es que llegué muy, arbitrariamente a este seminario, pero bueno, vi justo el cartel de la sesión y me resultó muy interesante. Sí he estado como cercana justo a ciertos temas, ¿no? Como la circulación de huesos, por ejemplo, ¿no? Una investigación de una, doctora del CEICH, si no mal recuerdo, que se llama Aida Venegas. Entonces, como que sí, estoy más o menos familiarizada con el tema y recién, pues les comparto, ¿no? Como experiencia tuve la oportunidad de estar por justo Patagonia del lado argentino y sí es fuerte, la verdad, pues el contraste que tienen como esta forma de contarnos su historia, por un lado muy pegado como a una historia natural, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Y pues de trasfondo, pues no sé si llamarle genocidio, creo que no es exagerado, ¿no? Y cómo todo esto se hizo en nombre de la ciencia, ¿no? Sí, es impresionante. Del lado argentino, pues está la figura de Francisco Moreno, ¿no? Que está en todos lados y como héroe nacional un poco. Y sí es impresionante justo cuando uno tiene
en mente, ¿no? Todo lo que se generó, ¿no? Detrás de de generar este conocimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, muy, muy interesante. Muchas gracias. Sí, indudablemente el caso argentino también es bien fascinante y cruel. ¿No? Todavía recuerdo cuando visité el Museo de la Plata y había una bodega, una habitación llena de huesos, literalmente, y eran los huesos de todos los personajes que habían capturado en la Guerra del Desierto, con todos los grandes caciques, y ahí estaban con su nombre. Yo conocí a esas personas a través de imágenes fotográficas, pero cuando vi los huesos, entre comillas, fue muy fuerte. Fue muy fuerte, ya que le pones cuerpo a las imágenes. Y para los investigadores, conocer estas imágenes, para los investigadores de los archivos, es poner cara a esos huesos. Es un encuentro bien humano que se produce ahí entre medio, ¿no? Y sí, tuvimos nosotros la experiencia y tuve la experiencia de que colegas argentinos, en ese momento eran estudiantes de antropología, nos invitaron justamente a empezar este proceso también de restitución, pero la verdad que yo no quise, no, dije, ya ese proceso lo viví, no me gustaría vivirlo nuevo, creo que es labor de ustedes son más jóvenes, pueden hacerlo. Nosotros pusimos el material a disposición, los libros, el documental, todo lo que quisieran, pero no nos hicimos parte de ese proceso porque la verdad que no quería ser parte de ese proceso, esa es la verdad. Nuevamente. El proceso de restitución de los restos de las comunidades indígenas, a eso me refiero. Sí, me imagino que debe ser un proceso fuertísimo, ¿no? Trabajar. O sea, llevar tu investigación, ¿no? A la carne de las personas y no, sí debe ser. Me imagino cómo terminaste agotado Mucho, emocionalmente. Sí, sí. mucho, sí. Creo que cumplí, o sea, creo. A lo mejor alguien podría decir que, claro, que fui un cobarde, que no fui más allá, pero la verdad las cosas es que yo creo que cumplí lo que tenía que hacer. Y ya no me quiero sentir más responsable de procesos que a lo mejor no son míos. Yo no pertenezco a ningún pueblo originario, a pesar que tengo, obviamente, en mis genes tengo mucho de pueblo originario, no sé qué porcentaje, pero indudablemente sí, pero no me siento partícipe de ningún pueblo originario y tampoco creo responsablemente, y volvemos al tema ético, de tomar banderas de lucha que no son las mías, y que no me corresponde además, no creo yo. O sea, cumplí mi misión y cada cual cumple con su misión en la medida que se sienta absolutamente libre y responsable de lo que le toca. A mí me tocó esto y más de eso creo que ya no. No creo. Por ahora, a lo mejor en 2 años más estoy en otra y a lo mejor estoy sí, el ser humano es un poco cambiante, pero durante todo este tiempo mejor he dicho que no. Pues no sé si alguien más tenga algún comentario, pregunta que quisiera hacerle a Cristian. ¿No? Pues yo creo que vamos cerrando entonces la sesión. Les Ujú. agradezco muchísimo a todos los que estuvieron presentes, tanto aquí en la sesión de Zoom como en la transmisión, a los comentarios que dejaron y los que nos siguieron en la transmisión por el Facebook del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero. Y bueno, pues vamos a subir también esto a YouTube, al canal de igual del Departamento de Sociales y Políticas, para que después podamos seguir haciendo difusión a esta misma plática y quede también pues para una consulta futura, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho. Nuestra próxima sesión es en 2 semanas, el miércoles 27. Va a estar Mari Carmen Garduño, del Centro Queretano de la Imagen, y nos va a hablar sobre filosofía, arte y fotografía. Entonces, bueno, pues esperamos pues esa sesión con ansias. Manuel, ¿algo que decir? Pues muchas gracias, Cristian, por el gusto de tenerte aquí en el seminario el día de hoy, también a todas las personas que asistieron. Y pues pues bienvenida a los intercambios, reflexiones y demás que puedan generarse de estos esfuerzos que estamos realizando, ¿no? Creo que queda como, a pesar de que uno siente que las tesis quedaron concluidas, las investigaciones, siempre hay como preguntas que están ahí, ¿no? Y es importante conocer lo que ha sucedido en otras geografías
en otros contextos para salir muchas veces de nuestro propio como margen de análisis y hacer esfuerzos comparativos mayores y confío en que esto puede generar otras preguntas y que nos lleven como a un mejor desempeño de nuestras disciplinas. Así que muchísimas gracias, Cristian. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a las personas que estuvieron aquí y en y las otras plataformas. Así que agradecer solamente y bueno, aquí estamos a disposición para cualquier otra posibilidad de conversación u otra instancia. Cristian, para conocer más tu trabajo, ¿dónde lo podemos ver? ¿Algún correo que quieras dejar de contacto por si después te quieren? Sí, por supuesto, lo voy a dejar en el chat. Ajá, pero si Deje- pudieras decirlo, porque es que el chat no Ah, sale. ya. Ya, es más fácil. Mi correo personal es Baez, mi apellido 1968, mi fecha de nacimiento, @gmail.com. Cualquier consulta, duda, reclamo a ese correo. Ese es mi contacto personal y, o sea, mi correo personal y el que más veo. Así que bienvenido sea todo tipo de comentarios, siempre y cuando no sean insultos, por favor. Entonces, baez.968. Baez 1968 baez1968 @gmail. Ok, perfecto. Pues ya estamos entonces. Un Bueno, abrazo, pues muchas gracias, muchas Cristian. gracias, Un nos abrazo vemos, y hasta la próxima. Que estés hasta muy la bien. próxima. Hasta Chao. Hasta luego. luego.